Desde hace mucho tiempo han coexistido desde la primera infancia dos vías de escolarización compartimentada: la escuela primaria para los niños de clases populares y las pequeñas clases de los institutos para los niños de la burguesía. Los burgueses controlaban directamente la escuela, ya fuera privada o pública, y de forma indirecta la escuela popular a través de los ayuntamientos, el Estado o la Iglesia. Desde que se unificó el sistema, en general entre finales del siglo XIX y principios del XX, todos los niños pasan por la escuela primaria. La escolaridad obligatoria ha constituido una máquina formidable de desposeer a los padres de su poder educativo. El niño ha dejado de pertenecer a su familia. La ley obliga a los padres no solo a atender la educación de sus hijos, sino a ceder una parte a la escuela. ¿Pero por qué se ha hecho la escuela obligatoria? La escuela se ha vuelto obligatoria porque los niños no tenían ganas de ir de forma espontánea, ni los padres necesidad de confiarles a sus hijos. Preferían que se quedaran con ellos, sobre todo para hacerlos trabajar desde la edad más temprana. La escolarización obligatoria ha arrancado a los niños de su familia, desde los 6 años, por razones más o menos honestas. Por un lado, se trataba de garantizar su aprendizaje, protegerlos de la explotación, el maltrato y la dependencia. Por otro lado, el propósito era moralizar su educación mediante la educación cívica, la higiene, la disciplina, pero también normalizarla, empezando por el aprendizaje de una lengua escolar que no era la lengua hablada en la familia. Son los profesores quienes en el día a día encaran el poder de la escuela, el carácter obligatorio de sus horarios, sus disciplinas, los deberes que la escuela asigna, normas de excelencia, de la evaluación y la selección resultante. Los profesores parecen ser los primeros autores, incluso los responsables, de lo que la escuela hace a las familias. En primera línea son ellos quienes están obligados a enfrentarse a la agresividad, a la crítica de los programas, a las palabras severas o irónicas sobre las carencias de reformas, a las protestas frente a las exigencias de las escuelas, a las comparaciones injustas entre instituciones o entre profesores. Por consiguiente, podemos entender que no todos los profesores vivan con alegría el diálogo con los padres. Algunos lo temen o ya no lo creen, heridos por las palabras desafortunadas o procedimientos farsantes. Cuando los colaboradores entienden que el diálogo solamente dura si cada uno comprende el punto de vista del otro y no lleva sus deseos más allá de lo razonable, cada uno descubre que la colaboración no solo es posible, sino productiva, lo cual aumenta la confianza mutua. Estos cuantos elementos de reflexión recordados demasiado deprisa bastan para iniciar que dialogar con los padres, antes de ser un problema de competencias, es una cuestión de identidad, de relación con el oficio, de concepción del diálogo y del reparto de tareas con la familia. Informar e implicar a los padres es pues a la vez una consigna y una competencia. Los padres y madres que asisten a una reunión de padres saben o descubren que no es el momento ideal para arreglar las cosas particulares. Sin embargo, cuando la situación de su hijo les preocupa realmente, pueden sentirse tentados a hablar de ello a través de un problema general. Demasiados o no lo suficientes, deberes en casa, disciplina demasiado estricta o demasiado laxa, evaluación demasiado autoritaria o demasiado generosa, vida en clase demasiado animada o demasiado controlada, actividades demasiado serias o demasiado divertidas, etc. Es una de las dificultades del profesor, descodificar bajo propósitos de apariencia general las preocupaciones particulares y tratarlas como tales si no justifican un debate global. Por esta razón, la primera competencia de un profesor es evitar organizar reuniones generales cuando los padres tienen ante todo preocupaciones particulares, lo cual lleva a prever reuniones al principio del año escolar, cuando se trata de descubrir los deseos y presentar el sistema de trabajo, mientras que la mayoría de padres no tienen todavía razones para preocuparse por su hijo, o bien claramente más tarde, cuando el profesor se haya reunido con ellos de forma individual y haya respondido a las preguntas y las preocupaciones que no afectan al conjunto de la clase. Evidentemente no existe la regla infalible. Se formula más bien un principio: más vale no organizar una reunión cuando se presiente que será el único lugar donde surjan las angustias y los descontentos particulares, y tratarlos primero en un marco más apropiado. Es muy poco habitual que de un grupo de padres y madres reunidos en la clase de su hijo todos tengan una relación completamente serena con la escuela. En el seno de las familias, la escolaridad de los hijos a menudo se vive de un modo muy emocional, entre inquietudes y grandes esperanzas. Incluso cuando el fracaso escolar no amenaza en absoluto al niño, los padres pueden temer por su agotamiento, su socialización, sus relaciones. A menudo no hace falta gran cosa para hacer un escándalo. Reunir a los padres con el único propósito de explicarles que todo lo que se hace es irreprochable, ¿de qué sirve? Si la comunicación es el sentido único, si los padres comprenden que el profesor no quiere escuchar nada, ni cambiar nada, quizás vendrán a informarse, sabiendo que no participarán ni se les consultará. Algunos se alegrarán, otros no. Hoy en día todavía muchos padres protestan interiormente, consideran que no se les escucha, pero no se movilizan para obtener un trato mejor, a veces por miedo de que sus hijos sufran las consecuencias, a menudo porque no merece la pena. El desarrollo de las asociaciones de padres hace esta resignación cada vez menos posible.
Cada vez resultará más difícil evitar reunir a los padres o reunirlos únicamente para explicarles que todo va bien sin abrir un debate contradictorio. Idealmente, los padres y los profesores deberían reunirse de manera regular, preferentemente con el niño, solo para analizar la situación por el simple hecho de que comparten una responsabilidad educativa. En algunas clases las relaciones con los padres funcionan sobre este modelo. El encuentro es, pues, una rutina que completa las reuniones, la correspondencia, las clases abiertas. Este modo de hacer pide una gran disponibilidad y una gran convicción. Por falta de tiempo y en la mayoría de clases hay una reunión con los padres únicamente cuando se plantea un problema. Algunas reuniones las suscita el profesor, que tiene necesidad de reunirse con los padres para informarles de su inquietud, movilizarlos, regañarlos o prepararlos para lo peor. Los padres se encuentran entonces en posición de debilidad. Imaginan, con o sin razón, que se les va a responsabilizar de las dificultades o la mala conducta de su hijo, y se les dará a entender que le han dado una educación demasiado laxa, que carecen de autoridad, o lo que hiere más todavía, que el niño es su imagen, indisciplinado, perezoso, agresivo, maleducado, sexista o no muy listo. Incluso cuando las inquietudes se forman con cortesía, vigilando no herir con la esperanza de una cooperación, ¿cómo no imaginarse que los padres se sentirán incómodos? Algunos adoptarán la actitud humillada, se disculparán, otros reaccionarán con más agresividad y se les darán a la fuga. La competencia es, pues, por parte del profesor, hacer lo posible para no situar a los padres en una posición de debilidad. En resumen, en este caso hipotético, la competencia consiste sobre todo en no abusar de una posición dominante. Por lo tanto, controlar la tentación de culpar o juzgar a los padres. El trabajo sobre uno mismo y su relación con nosotros resulta, pues, más útil que la habilidad de conducir una reunión. También puede darse el caso de que quienes pidan una reunión sean los padres, que tienen dudas o quejas que formular. El profesor se halla entonces en la posición de acusado. Si se presenta como un profesionista competente, en plena posesión de sus medios, los padres no le reservarán la indulgencia que quizá tendrían para un debutante o un profesor que pasa por un mal momento. Sin embargo, las críticas y preguntas a menudo se verán suavizadas. Únicamente los padres más instruidos, seguros de su derecho, que pertenecen a la clase media o alta, se atreven en general a responsabilizar directamente a los profesores y decirles que lo que provoca su desacuerdo o su cólera. Entonces atacan con violencia, y no es extraño oír a los profesores quejarse de la agresividad o la arrogancia de algunos padres, que se creen con derecho a todo. La experiencia enseña entonces a darse tono más que intentar metacomunicar para dirigir una regulación concretada de la reunión. Las competencias necesarias de un verdadero profesional consisten más bien en no poner toda su energía en defenderse, en rechazar al otro, sino al contrario, aceptar, negociar, escuchar y comprender lo que los padres tienen que decir, sin por ello renunciar a defender sus propias convicciones. Aquí incluso las competencias no valen nada si no pueden apoyarse en una identidad, una ética y una forma de valentía. Resulta más difícil entender cómo los padres deseosos de que su hijo tenga éxito podrían suponer directamente un obstáculo en sus aprendizajes. Sin embargo, esto es lo que sucede, generalmente de forma involuntaria, y preocupa a una parte de los profesores. Numerosos padres piensan que todavía para adquirir conocimientos hace falta sufrir, trabajar duro, aprender de memoria, repetir las palabras y apuntes. En resumen, al leer el esfuerzo y la memoria, la atención y la disciplina, la sumisión y la precisión. Los profesores que comparten este modo de ver tienen problemas con estos padres. Pueden alargar los deberes, multiplicar los controles, retener a los niños después de clase, castigar e incluso pegar a los niños que no trabajan, hacer reinar el terror, dramatizar las malas notas. Tendrán el apoyo incondicional de aquellos padres que piensan que solo se aprende bajo la obligación y en el dolor. Por el contrario, los profesores que practican métodos activos y los métodos de proyecto logran la adhesión de los padres partidarios de esos enfoques y la desconfianza de los otros. El profesor se considera legítimamente como un profesional cualificado, informado y formado, que se supone que sabe lo que hace. Por tanto, espera de los padres una confianza de base que no siempre logra. Incluso cuando se la conceden, el profesor sabe que ésta es frágil, que el mínimo revés de los aprendizajes puede dar vida al escepticismo del principio. Por lo tanto, no basta con reclamar la confianza como derecho, debe ganársela explicando lo que hace y por qué. Como mínimo pretende obtener la neutralidad benévola de los padres. Si el profesor quiere implicarles en su proceso, darles un papel activo, necesitaría que se adhieran mucho más a su visión pedagógica. Por último, hace 10 años, a modo de burla, el autor de este texto, para poner en evidencia una de las tentaciones de los profesores, propuso algunas fórmulas simples y baratas para tomar el pelo a los padres, las cuales podrán leer a continuación. Pueden pausar el video si es necesario.
Así es como terminamos esta presentación, recalcando que saber informar e implicar a los padres es ser capaz de utilizar solamente de forma excepcional estas fórmulas, no porque se desconozcan, sino porque se rechazan deliberadamente todavía con más facilidad porque no tenemos necesidad de ellas. Muchas gracias.